Oseas. Estamos en Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11. Casi todo el libro de Oseas, bueno, no es un libro muy grande. Si sacamos el libro de la Biblia, es un libro chiquito. Casi todas sus palabras están dirigidas al pueblo de Dios y el mal que está haciendo. ¿Por qué? Porque por el transcurso de la vida de Oseas, su pueblo de Dios no cambiaba. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo el libro de Oseas, parece que él va repitiendo las mismas palabras, vez tras vez tras vez. Pero la verdad es, tenemos, no me recuerdo ahorita, 14, 15 capítulos. Si cada capítulo era dicho en un año, estamos hablando de un corto periodo de tiempo, 14, 15 años, en que se está relatando este mensaje. Y aún el pueblo nunca convertido. Entonces la realidad es, por la vida del hombre Oseas, esos mensajes podían ser uno cada 2, 3 años. No es mucho, la verdad. Imagina si usted solo tuviera un sueño de parte de Dios cada 2, 3, 4 años. Y eso fue todo. Así prácticamente es lo que estamos viendo en el libro de Oseas. Y aún el pueblo de Dios no está cambiando. Y a veces es lo difícil. Nosotros cuando venimos aquí cada domingo, cada martes, cada jueves, o cualquier día que venimos, es bastante frecuente que estamos escuchando la palabra de Dios. Cuando los profetas hablaban, no era muy frecuente. Pues en lo que tenemos grabado en sus palabras, no era muy frecuente. Y eso es algo para pensar. A veces para que nosotros podamos mantener una vida, algo bueno, necesitamos escuchar mucho la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros estuviéramos aquí en la iglesia si solo escuchamos un mensaje cada 2, 3, 4 años? Sería muy fácil deslizar, olvidar de Dios. No estoy diciendo que la gente no tenía una vida más religiosa, pero directamente esas palabras de Dios no eran muy frecuentes. Y por eso aparece que siempre está él repitiendo las mismas palabras. Entonces vamos a empezar capítulo 11, versículo 1 al 4. Dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más los llamaba, así ellos se iban de su presencia. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos quemaban incenso. Y con todo enseñé a caminar a Efraín, tomándolo de los brazos, y no conocieran que yo los cuidaba. Con cuerdas de hombres lo atraía, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse comida delante de ellos. El Señor estaba hablando de su pueblo, Él estaba llamándolo de toda manera posible. Pero ellos sentían más bien que Dios estaba poniendo un yugo sobre su cabeza. Un pesar. ¿Alguna vez ha venido usted a la iglesia y cuando está en su casa preparando, se siente, quiero ir a la iglesia hoy? Es lo que está hablando este pasaje. Fue un pesar para ellos buscar las cosas de Dios y obedecerlas. Aunque Dios lo trataba de atraer con amor. Trataba de traerlo con buenas palabras. Pero el pueblo no lo buscaba de Dios. El pueblo buscaba los ídolos. Quemaba incenso a los ídolos.
Como seres humanos hacemos la pregunta, ¿por qué podía uno querer adorar un ídolo en lugar de Dios? Y hay una contestación sencilla. El ídolo no pide nada de cambio de uno. Sí, hay que quemar su incenso, sí, hay que llevar su ofrenda, hay cosas así, pero el ídolo nunca va a decir que tú andes en pecado, cambia. El ídolo nunca va a decir cambia su manera de vestir porque no está vestido bien. El ídolo nunca va a decir que tú estás portando como un mundano. Y el ídolo no le importa, está muerto, está mudo. Y por eso a veces preferimos los ídolos. Porque no demanda un cambio. Y el Señor siempre pidió un cambio. El Señor quería un pueblo, quiere buen ejemplo y no mal ejemplo. Pero dice la palabra que nosotros tenemos que comparar toda la palabra de Dios a nosotros mismos. Miramos a nuestra propia nación y hay una tendencia a ir también a la idolatría. Han habido presidentes aquí que yo digo son buenos, pero siempre desde las más altas posiciones han venido esa tendencia a la idolatría. Entonces siempre algo parecido en nosotros con el pueblo antiguo de Dios. Tiene que llegar un momento cuando no es que aborrecemos a la gente que están en idolatría o algo así, pero tenemos que llegar al momento cuando nosotros personales ya no nos interesa nada de la idolatría. Alejamos de eso. Y en nuestros familiares y amigos siempre estamos tratando de animarlas. No golpearlas, sino animarlas. Que también deben dejar esa práctica de idolatría. Podemos ver por lo que estamos leyendo y lo que vamos a leer que para Dios no era bueno la idolatría en ninguna instancia. Dice así, versículos 5 al 8, no volverá a la tierra de Egipto, sino que el asirio será su rey, porque no se quisieren convertir, y caerá espada sobre sus ciudades, y consumirá sus aldeas, la consumirá a causa de sus propios consejos. En tanto mi pueblo está inclinado a rebelarse contra mí, aunque ellos invocan al Altísimo, ninguno absolutamente quiere enaltecerle. ¿Cómo he de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacer como Adma o ponerte como cebolla? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Yo pienso en esas palabras, el Señor está hablando con su pueblo que es rebelde. Él está diciendo, hay más peligro en sus comunidades, hay más muerto, más homicidio. Pero aún el Señor está pidiendo, implorando con su pueblo de cambiar. ¿Será que hay similaridades acá? Aquí podemos ver una pequeña gráfica del año 2004 al 2013. No es muy corriente, no puedo buscar uno más corriente. Se puede ver cómo va la tarifa de muertos por homicidios. Aquí. ¿Está bajando? No, está subiendo. Cada año, más muertos por homicidios. Más peligro en las comunidades, más tristeza. ¿Por qué? Pues viene relatando al mismo pasaje que estamos leyendo. Lo que nosotros vivimos en carne hoy, ellos estaban viviendo en aquel tiempo. Lo mismo estaba pasando. Entonces, podemos aplicar la palabra de Dios a nosotros mismos. ¿Qué debemos hacer como pueblo?
sí, como individuales, pero creo que aquí no hay asesinos. Ojalá que no. Pero hablando de nuestro pueblo también, porque hay que orar por el pueblo. Y hay que hablar para cambiar esas tarifas, esas tasas. Tenemos como pueblo entero a buscar a Dios de nuevo y cambiar, porque solo el Señor puede cambiar esos números. Versículo 9 al 12. No ejecutaré el furor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque yo soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminará, él ruirá como león, cual león ruirá. El desierto y los hijos se moverán azorados del occidente, como aves se moverán velozmente de Egipto, y de la tierra de Asiria como palomas, y los pondré en sus casas, dice Jehová. Efraín me ha rodeado con mentiras, y la casa de Israel con engaño, mas Judá aún gobierna con Dios, y es fiel con los santos. Yo pienso en esas palabras, Dios, Él está diciendo, Él no tenía por qué castigar al pueblo, porque el pueblo estaba bajo su propio castigo. El alto tasa de muertos es un castigo propio. Pero aún el pueblo de Dios iba a ser tirado a todo el mundo. Pero Dios dejó esa promesa. Un día iban a regresar. Un día iban a volar como aves y regresar a sus propias tierras. Un día, dice el versículo 11, las pondré en sus casas. Sabemos porque hemos hecho ese estudio sobre la reconstrucción de Jerusalén antigua. Ya se cumplió, pero tardó 1900 años para poder cumplir. 1900 años. Hasta que el pueblo cambió de mentalidad. Porque no era Dios que hacía que se tarde ese tiempo. Era el pueblo mismo, su rebeldía. Pero cuando llegó los primeros a ser manso y humilde de corazón, Dios inició una nueva obra de traer su pueblo a su tierra nativa de nuevo. Lo que hemos visto en el Viejo Testamento, también en el Nuevo Testamento con el pueblo de Dios, es siempre la profecía sobre todo pueblo. El que rechaza a Dios, el que aparte en rebeldía, aunque aquí mismo dijo que ellos siempre alzaban el nombre del Altísimo, clamaba a Dios, pero no en sinceridad. Entonces cualquier pueblo así va a ser destruido, y hasta que llegue a arrepentir va a ser restaurado. Pero ese paso de Dios busca el deseo en el corazón. Quiere usted ser un pueblo diferente, y es lo que Dios pide. Vamos a seguir en el capítulo 12. Empezando el versículo 1. Efraín se apacenta de viento y sigue al viento solano. Mentira y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron alianza con los asirios, y el aceite es llevado a Egipto. Pleito tiene Jehová con Judá para castigar a Jacob conforme a sus caminos. Le pagará conforme a sus obras. En el vientre tomó por el calcañar a su hermano, y con su poder luchó con Dios. Sí, luchó con el ángel y prevaleció, lloró y le rogó. En Betel le encontró y ahí habló con nosotros. El Señor está hablando siempre de su pueblo Israel. Está diciendo que ellos están haciendo pactos con otras naciones.
¿Por qué? Porque ya no confían en Dios. Y cuando uno deja de confiar en Dios, a la fuerza tiene que confiar en el hombre. Es el camino de nosotros. Y así pasó. Dijo que Dios tenía que castigar a Jacob conforme a sus caminos. Hay un pago. Dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento: según lo que sembramos, cosechamos. Esa es parte de Dios. Dice que el pueblo peleó para tener una bendición, pero aunque peleó para tener una bendición, luego abandonó su bendición. Y extrañamente he visto personas que luchan duro para llegar a ser miembros de una iglesia y luego ya no le guardar las cosas de Dios. Y es interesante, porque es lo que estamos viendo acá también. Versículos 5 al 8. Mas Jehová de Dios es Dios de los ejércitos. Jehová es su memorial. Tú pues, vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios espera siempre. Es mercader que tiene en su mano peso falso, amador de opresión. Y dijo Efraín: ciertamente he enriquecido, he hallado riqueza para mí. Nadie hallará en mí iniquidad, ni pecado en todos mis trabajos. Todo el pueblo de Dios se estaba enfocando en el dinero. Más importaba el dinero que las cosas de Dios. ¿Cuántas veces no caemos nosotros en el mismo camino? Cuando el dinero es más importante que el camino de Dios y vivir honestamente. Así estaba el pueblo de Dios. Versículo 8. Estaban ellos más bien alabando a ti mismo. Hemos robado, hemos pecado, pero no nadie sabe cómo. Sus pesos eran falsos, pero nadie supo. No hay evidencia. Como el ladrón que alcanza a robar, pero nadie la miró. Él está alabando a sí mismo y diciendo: pudo hacer el mal, pero la policía no me agarró. El problema es que siempre hay alguien que está viendo. Es Dios. Dios siempre vea y lleva un archivo de sus hechos. Entonces, por eso de nada sirve tratar de hacer las cosas escondidamente. Tenemos la evidencia. El pueblo hacía cosas encubiertas, según ellos, pero Dios siempre lo miró. Y siempre había castigo en su vida. Y muchas veces los castigos no vienen de parte de Dios, vienen de parte de uno mismo. Si yo estoy mintiendo todos los días, pero nadie me descubre la mentira, siempre hay un mal efecto en mi propia vida, hay una consecuencia. Un día yo mismo no voy a saber qué es la verdad. Por tanto, mentir. Si yo he robado toda mi vida, aunque en ningún tiempo la policía me agarra, pero siempre hay una consecuencia en mi vida. Es lo que Dios está hablando aquí también. Tratar de esconder las cosas no le ayuda. Siempre hay consecuencias aquí en ese mundo y peor después de ese mundo también por la eternidad. Seguimos, versículo 9 al 12. Pero yo soy Jehová tu Dios, desde la tierra de Egipto aún te haré morar en tiendas como en los días de fiesta. Y he hablado a las profetas, y yo aumente la profecía. Y por medio de las profetas puse semejanza. ¿Hay iniquidad en Galaad? Ciertamente. Vanidad han sido. En Gilgal sacrificaron bueyes, y aún sus altares son como montones en los surcos del campo. Mas Jacob huyó a tierra de Aram, y siervo de Israel por esposa, y por esposa fue pastor. El Señor aquí está hablando siempre con su pueblo. ¿Cuál iban a ser una de las consecuencias? Pues habló en versículo 9 del tiempo
cuando el pueblo de Dios estaba, pues ellos hacían unas casas de ramas y de hojas en sus campos. Y ellos tenían una fiesta cuando ellos hacían esas casetas pequeñas. Dijo, su vida iba a ser como esto. ¿Qué quiere decir? No hay nada seguro, no hay nada concreto. Su vida va a ser algo temporario. Van a ir de un lugar a otro lugar, a otro lugar. Cuando uno estudia la vida, la historia de los judíos, pueden ver, es verdad, fueron rechazados de una nación a otra nación. Nadie la quería. Como que sus casas eran temporarias. Y así estaba diciendo el Señor, así iba a pasar. Aún iban a morir en tiendas como los días de la fiesta del tabernáculo. Aunque no iba a ser algo santo que estaban haciendo ellos, sino estaban huyendo para sus vidas de un lugar a otro. Pero digo el Señor, la problema es el versículo 11, aún sus altares son como montones. Tiene altares por todo lugar. ¿Acaso pidió Dios altares en todo lugar? No, no lo pidió. María en la palabra dijo que debe haber un altar, la que está en Jerusalén, y ningún otro. Pero usted sabe, la deficiencia en nosotros es que somos perezosos. Tener un solo altar y tener que hacer todo en ese un altar es difícil. Entonces, más fácil hacer un altar por donde se necesita. Y así llenó todo Israel de altares, pero no conforme al mandato de Dios. Y a veces es el problema que tenemos. Vamos cambiando las reglas de la iglesia conforme a lo que nos parece más fácil. Y no guardamos la palabra de Dios, porque lo hallamos difícil. Y es lo que el pueblo estaban haciendo. Estaban haciendo altares por todas partes. Y no era agradable para Dios. Por eso no estaba bendecido por Dios. Por eso a cada rato le dices que tú tuerces, estás tuerce. Porque no estaban guardando las cosas de Dios y perdían la bendición. Versículo 13 a 14. Y por una profeta hizo subir a Jehová a Israel de Egipto, y por una profeta fue preservado. Efraín ha provocado a Dios con amargura, por tanto su sangre se derramará sobre él, y su Señor le pagará su oprobio. Dios dijo que él mandó profetas, mandó por decir pastores. ¿Quién la cuida? ¿Quién le ayuda? Pero aún la gente no la interesaba, apartaba de los pastores. Pues sabemos nosotros cuando el pueblo de Israel salió de Egipcio con Moisés, ¿alababa el pueblo de Moisés? ¿Acaso puede usted encontrar tan siquiera un versículo donde el pueblo, donde está escrito que el pueblo salió a un solo y dijo gracias Dios por Moisés y por las grandes fatigas y labores que él hizo a favor de nosotros? No hay ni uno. Pero usted va a encontrar amplios versículos donde quejaban de Moisés, donde murmuraban de Dios. Y es lo que nos está hablando, provocando a Dios y no agradecido por lo que Dios había hecho en su vida. A veces somos iguales. No estamos agradecidos a Dios por lo que Él hace. Estamos más bien murmurando. ¿Cuántas veces cuando hay una pequeña falta en la vida murmuramos? Quejamos. Dios, yo tengo esa enfermedad. Dios, yo tengo esa falta. Y estamos murmurando. Aunque tal vez hemos tenido muchos años de buena vida, pero no estamos agradecidos. Debemos cambiar nuestra mentalidad. Debemos ver las cosas positivas en nuestra vida. Es lo que Dios estaba hablando. Pero como su pueblo antiguo no pudo ver lo positivo, entonces solo el negativo iba a encontrar.
Dios, su sangre se derramará sobre él. Y su Señor le pagará su oprobio. Y sabemos que es verdad, llegó a Siria y destruyó los 10 tribus al norte. Luego después, pocos años, llegó Babilonia, destruyó los 2 tribus al sur. Y aunque los 2 tribus al sur podían regresar después de pocos años y reconstruir hasta cierto límite Jerusalén, llegó los romanos y destruyó por todo el pueblo de Dios. Quedó nada. Es el ejemplo que tenemos y que debemos tomar en nuestra propia vida. Gracias por su tiempo, espero que esa puede animarnos en algo.